Bien, amigos televidentes, estamos en nuestro segmento de reporte bursátil. Nuevamente nos acompaña Mario Rueda. Hoy estaremos analizando las tendencias de dos principales productos de los mercados internacionales. En esta ocasión estaremos hablando del petróleo y el café. Adelante, Mario. Efectivamente, hoy es miércoles y estamos en nuestro segmento del reporte bursátil y el día de hoy hablaremos de los principales commodities. El día de hoy ya nos acompaña Raúl Amador Somarriba, quien es experto en mercados internacionales. Bienvenido, Raúl. Buenas, muchas gracias. Buenas noches, todo el mundo. Quisiéramos iniciar hablando con uno de los commodities más importantes y es el precio del petróleo, ya que veíamos la semana pasada que se registró un incremento en la bolsa de valores. Contanos de qué se trata este incremento y a qué se debieron. Claro, hemos tenido un incremento bastante interesante en cuanto a los precios del petróleo. Hablábamos un poco de las proyecciones que teníamos y hasta dónde podíamos llegar con respecto a los precios que tenemos en este tipo de commodity. Habíamos hablado que los indicadores de Bloomberg o los analistas habían dicho que probablemente no vayamos a tener precios por encima de $60 o $70 en este año. Pero efectivamente ya estamos llegando a los niveles de $60. Hemos tenido un incremento de 22.98% con respecto en el año en este commodity, del bajo que tuvimos de $43 a principios de marzo. Actualmente ya estamos por encima de $50. De hecho, estamos en $56.83 a la fecha de hoy. Esto se ha dado específicamente por especulaciones y conflictos que se están viendo en el Medio Oriente, en Yemen, y ha causado que específicamente en esta ubicación donde hay refinerías de Arabia Saudita puedan verse afectadas. Entonces se está viendo cierta especulación de que esta afectación podría venir al mercado y afectar los precios. Por otro lado, tenemos los inventarios del crudo. Estos inventarios han venido creciendo constantemente. Hace un mes, y de hecho la semana pasada, vemos que los inventarios se mantenían por encima de 459.000 barriles por semana. Este incremento ha venido subiendo y básicamente actualmente estamos por encima de 400.089. Ahora, esto se ha dado porque ha habido una disminución pequeña con respecto a las refinerías y lo que se está produciendo en Estados Unidos. Nosotros habíamos visto que la razón fundamental por la cual había caído el precio a $42 es que Estados Unidos ha venido produciendo cada vez más y más petróleo. Pero vemos que la demanda igual se está disminuyendo por otro lado, específicamente del lado de China y también Estados Unidos por otro lado. Ahora, es muy importante un indicador que acaba de salir y es que semanalmente nosotros monitoreamos el reporte de inventario de petróleo y de sus derivados, de hecho, para que tengamos una idea de esta semana que ha pasado. Y es algo que medio nos agarró un poco descuidado, pero vemos que hubo un incremento de 5.3 millones de barriles versus 3.2 millones de barriles que se estaban esperando. Esto es un incremento de 2.1 millones de barriles en el inventario de crudo de Estados Unidos. Ahora, eso es un incremento bastante fuerte, pero ¿qué sucede? Tenemos que analizar los otros derivados también. Por eso el mercado no cayó como se hubiera esperado al tener un incremento como este. Porque tuvimos que la gasolina tuvo un incremento, se consumió más de 1.1 millón de barriles de lo esperado. Se esperaba un consumo de 1 millón de barriles y se consumió 2.1. Por otro lado, los destilados, se esperaba un consumo de 1.2 y se consumió 0.4. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia también, que al final tenemos un neto de 0.2 millones de barriles básicamente. Es decir, no hay mucha diferencia y por ende los mercados del crudo no tuvieron ninguna afectación básicamente. Y también en nuestro país miramos que el Banco Central ya está publicando, por ejemplo, los inventarios de crudo de consumo en nuestro país. Contanos algunos detalles, ¿cómo está hasta el momento del mes de febrero? Claro, esto es muy importante que lo vayamos monitoreando porque depende específicamente de los precios del petróleo que vayamos a tener en los próximos meses. Y ya vemos que en febrero estamos empezando a comprar un poquito más caro el petróleo. Es decir, en febrero se importó más de 23.000 barriles de petróleo. Perdón, más de 391.000 barriles. El valor total fueron 23 millones. Es decir, que se pagó $58.8 por barril. Entonces sí tuvimos incremento en los precios y ya estamos viendo que la factura petrolera viene incrementando poco a poco.
Ahora, hay algo que nos llamaba la atención y es que Nicaragua está pagando incluso un poquito más del valor promedio a nivel internacional. Sí, esto puede valerse y verse también por costos de combustible y costos de impuestos que tengamos que estar pagando. Esto simplemente es ya el valor que nosotros estamos pagando por el bien. Esto es valor de mercado más los otros costos que tengamos que tener asociados al traer el petróleo hacia Nicaragua. Ahora, otro de los commodities que son muy importantes en este tema y más para los productores de nuestro país, que aquí sabemos que el café es uno de los principales productos de exportación, es precisamente el precio del café, Claro. que vimos, por ejemplo, el año pasado que fluctuó bastante. Ahora, ¿cómo está comportándose este producto? Bueno, ya el café está manteniéndose en un rango bastante importante. Nosotros vimos una caída bastante fuerte en lo que fue a principios de marzo. Caímos hasta $130, teniendo un incremento hasta los 150 básicamente. Pero se está manteniendo en ese rango y es bien importante que mientras mantengamos un precio por encima de $130, ese precio bajo, ese piso que tenemos de 130 es muy importante técnicamente. Rompiendo esos niveles, los precios que podríamos ver hacia la baja podrían ser bastante fuertes. Podríamos caer inclusive hasta 120 o 115 dólares. Por el momento mantenemos una visión positiva con respecto a los precios porque siempre se mantiene esa orden de compra, digamos, según el análisis técnico. Pero ya estamos llegando al rango superior. Ya estamos llegando al rango superior de esa consolidación que hemos traído en estos últimos 2 meses. Estamos a la espera principalmente de los reportes que puedan salir de Brasil, que van a salir en mayo, de la estimación de la cosecha 2015-2016. Este reporte es muy importante y básicamente nos va a dictar hacia qué lado vamos a empezar a moverse el precio de café para los siguientes meses. Y así como puede ser a la alza, también a la baja, dependiendo de las condiciones climáticas de Básicamente estamos a la espera de ese reporte. Como le digo, técnicamente seguimos consolidando en estos niveles, va a andar por ahí. Mientras no tengamos ninguna noticia de afectación con respecto a la producción de Brasil o cualquier otro productor de los grandes en el mundo, vamos a mantenernos en este rango. Entonces, ahorita probablemente es un buen momento para vender su café, en el caso que no queremos estar especulando. Excelente, muchísimas gracias por toda esa información, Raúl. Estamos seguros que será de mucha utilidad para nuestros televidentes que todos los miércoles están sintonizando este segmento del reporte bursátil. Como siempre les recuerdo que en pantalla aparecen los números telefónicos, los correos, para que usted contacte a los expertos financieros para hablar sobre este y cualquier otro tema bursátil acá en nuestro país. De esta manera vamos a continuar con más noticias aquí en esta edición de Notivoz. Adelante.